Bueno chicos, un saludo otra vez y continuando con el curso de física, seguiremos con la parte 2 de la semana 1, ¿no? Bueno, mi nombre es Edwin, voy a escribirles mejor, por favor, ¿no? Disculpen, ya está, perfecto. Bueno, disculpen la interrupción, mi nombre es Edwin Fabián. Fabiano. Así me pueden encontrar en mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, mi WhatsApp 762 63 52 0. Cualquier consulta, ayuda, tips, consejo, me pueden escribir, ya sea mi WhatsApp, Facebook, cualquiera de mis redes. Y les puedo ayudar también, ¿no? Estudio ingeniería civil, pero yo voy a desarrollar los cursos de ingeniería y también los cursos de mi carrera como ingeniería civil. Y sin más nada que decir, continuamos con el video que iniciamos anteriormente. Ahora vamos con medición y análisis dimensional. No, ¿a qué llamamos magnitud? Esa es la pregunta de... Bueno, en el universo sabemos por propia experiencia que hay cosas que se pueden comparar entre sí y otras que no. Por ejemplo, podemos comparar la altura de un árbol con la altura de un edificio, en cambio no podemos comparar el amor de lo que sentimos por nuestra madre con el que sentimos por nuestros hijos. Por ejemplo, todo aquello que es susceptible a aceptar una comparación o a medirse debe ser una magnitud. Todo aquello que se va a medir. ¿Y qué es medir? Medir es comparar. Entonces, ellos tenemos la longitud, la masa, el tiempo, son magnitudes. Todo aquello susceptible a ser medido es una magnitud. ¿Y cómo digo que mido? Es mediante una comparación. Por ejemplo, tengo como mencionaron, un tronco de un árbol. Y yo tengo una piedrita no sé, una piedrita. Como yo puedo ir poniendo piedrita, espérense, disculpen, ya. Puedo ir poniendo piedrita y ver cuántas piedras, ¿no? Y ya estoy comparando y ver cuántas piedras son este árbol. Tengo una unidad de medida y comparación, ¿no? Entonces, una magnitud es una cantidad más una unidad de medida. Eso es una magnitud. Todo aquello que se mide. Entonces, por ejemplo, la talla de los estudiantes. Podemos decir que una magnitud es una cantidad, que es este número, y su medida en metros. Esto. Ahora, ¿qué es una cantidad? Nos fijamos en lo largo de una pizarra, en la masa de carne de un cerdo o en la duración de una clase, que estamos hablando de cantidades. Es una parte de un todo, es una parte, una cantidad. Entonces una cantidad, como dice, es una porción definida de una magnitud. Una porción definida de una magnitud. Pronto veremos, ¿no? Magnitudes, por ejemplo. La longitud, ¿no? Pero yo cojo 5 metros. Esa es una cantidad de una magnitud. Aquí llamamos unidad de medida. Unidad de medida es aquella cantidad elegida como patrón para comparar, ¿no? Varias, ¿no? Y pronto veremos qué sistema de unidades se utiliza en física, ¿no? ¿Qué es la medición? Como vimos, la medición es comparar. Tenemos dos tipos de mediciones, ¿no? Tenemos la medición directa, que es, por ejemplo, disculpen, esto es allá. Perfecto, no sabía esas opciones. Medición directa. Por ejemplo, cuando yo me voy, cojo mi wincha, veo una columna y la mido. Y digo, mide, no sé, 3,5 metros. Estoy midiendo con la wincha de manera directa. Ahora medición indirecta. Por ejemplo, a ver, tengo acá, ¿dónde está? Ya, tengo acá tal vez un cilindrito, pero no sé su volumen. O quiero calcular el volumen del cilindro. ¿Cómo calculo el volumen del cilindro? Volumen va a ser igual al área, que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por su altura. Y estas mediciones de la altura, el diámetro, y pi, que es una constante, lo voy a obtener mediante una medición directa. Entonces una medición directa es utilizar una fórmula matemática para calcular.
¿no? Y acá se especifica su eje, ¿no? Medición indirecta a través de una esa de acá, ¿no? No, listo. Entonces, errores de la medición. Podemos ver que tenemos siempre, cuando medimos algo, vamos a tener errores. Siempre, por el instrumento, no sé, medimos mal, no se midió bien, una mala observación, va a haber errores. Pero en la práctica tenemos que buscar el valor más probable, ¿no? El valor más exacto que podamos tener y evitar errores sistemáticos que tienen que ver con el sistema, sistemáticos, por ejemplo el artefacto, y aleatorios que tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, vi mal, mala visión, ¿no? Ahora, vamos a ver el cálculo de errores de una medición directa, ¿no? Algo que de repente es indispensable en física. Pronto resolveremos ejercicios, eso sí, no lo duden, pero mientras la primera es la teoría. Tenemos esta parte de acá. A ver, podemos decirte que ¿cómo podemos calcular el valor más probable, el valor medio? La media se le dice, ¿no?, que es igual al x, así va a ser igual a la sumatoria de todas las medidas que vamos a tener sobre n. Esperen, disculpen, volví. Ya, estábamos diciendo, a ver, pues ya, que el valor medio, por ejemplo, o valor más probable, por ejemplo, yo tengo, para hacer una medida de una, ejemplo, tengo varias probetas, a ver, por así decirlo, no, o tal vez tengo un cilindrito de una probeta de concreto y yo mido su diámetro, mido una vez, luego mido otra vez, luego mido varias veces. Ahora, el valor más probable o medio va a ser igual a la sumatoria de todas esas mediciones, ¿no?, sobre el número de mediciones que hice. Pronto veremos un ejemplo breve, pero veremos. Eso va a ser mi valor medio. Grábense, vamos a utilizar todos estos términos que estábamos mencionando. A ver, disculpe. No, vamos a utilizar este valor más probable. Disculpe. Este de acá. Ahora, la desviación. ¿Qué es la desviación? La desviación va a ser igual, o lo vamos a calcular como, ¿se acuerdan? Tenemos cada una de las medidas que hicimos menos el valor medio que calculamos va a ser igual a la desviación. Eso se dice. Acuérdense de la desviación. Pronto vamos a ver un ejemplo. Ahora, el error absoluto de la medición o desviación estándar de la medición. Esto de acá será como un delta de x, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la desviación al cuadrado sobre n por n menos 1. Este x era este de acá, o sea, es como si yo elevo el cuadrado esto de acá, elevo el cuadrado esto de acá y lo sumo al final todo. Esto de acá va a ir acá sobre esto de acá, ¿no? ¿Cuánto vamos a ver? Un ejercicio hecho. Ahora, teniendo todo eso, vamos a ver que el valor real de una medición no va a ser igual. El valor real se lo va a representar como el x, va a ser igual a el x medio más menos siempre el error, ¿no?, que ya nos vimos cuál es el error. Ahora, el error relativo va a ser igual a pues es nuestro error, que era anteriormente vimos que era el error absoluto de la medición o desviación estándar de la medición sobre el valor medio, va a ser igual al error relativo, y el error porcentual va a ser igual al error relativo por 100, ¿no? Pronto vamos a ver eso. Tenemos un ejemplo, ¿no? Dice al hacer una determinación de una longitud utilizando el vernier. El vernier es un aparatito para medir
Obtenido resultados siguientes tenemos en milímetros, tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vemos acá, no, vemos aquí. Tenemos 10 medidas, tenemos estos datos. Entonces, ¿cómo calculamos el valor medio, no? El valor medio va a ser igual a, como lo dijimos, ¿no? El valor medio va a ser igual a la sumatoria de todas las mediciones entre la medición total, ¿no? Entonces, vamos a sacar calculadora y lo vamos a hacer aquí para que puedan ver. Bueno, yo lo voy a hacer aquí mediante mi calculadora. Espero que ustedes también lo comprueben. No, vamos a hacer una sumatoria, por así decirlo, de bueno, acá se ha desconfigurado. En la otra calculadora vamos a calcular mejor y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sería la suma de todos esos valores divididos entre 10. En este caso, a ver, sería 53,81 más 53,83 más 53,80 más 53,82 más 53,81 más 53,81 otra vez, 53,81 más 53,79 más 53,82 más 53,78 más 53,84. Y esto lo vamos a dividir entre 10, ¿no? Eso me va a dar un valor de, bueno, al final me dio un valor de 53,811. Estamos trabajando con dos cifras significativas, bueno, con 4, vamos a quedar en 81. Esto va a ser nuestro x', bueno, x así, ¿no? Ahora, acuérdense que la desviación estándar era igual a x menos el xy, que sería la diferencia de esto menos esto, o sea, este valor menos este valor menos este valor menos este, si pueden comprobarlo, o sea, el valor que tuvimos medio o el valor más probable menos cada una de las mediciones, y aquí simplemente le vamos al cuadrado 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 así sucesivamente, ¿no? Entonces acá el valor medio vimos que era 53,81, ¿no? Entonces el error absoluto, sería igual a la sumatoria de todo esto de acá, la sumatoria, ¿no? Por n menos, pronto vamos a hacer un ejercicio, pero este es el de prueba y nos va a salir 0,0028, ¿no? Para sacar a la raíz cuadrada, y nos va a salir este valor. Para el error relativo simplemente sería dividir este sobre el L probable, ¿no? Este sobre el L nos va a dar. Simplemente es cuestión de aplicar fórmula. Por ejemplo, a ver, para que no se queden con la duda, vamos a resolverlo completamente. Ya, a ver, espérense. Lo vamos a hacer en una hoja. No me encuentro. Ya la encontré, para borrar. Aquí lo voy a hacer. Aquí no lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer en otro lugar. No, pero igual. Vamos a borrar con el ratón y vamos a resolver para que no se queden con la duda. Vamos borrando y lo hacemos ahorita. Sería cuestión de
Vamos a descartar esto de acá, ¿no? Tenemos este ejercicio. A ver, vamos viéndolo y lo vamos a hacer de esta manera. A ver, espérense, déjenme parar un momento. Bueno, ya. Tuve que pasar el archivo a una pizarra para poder trabajarlo, ¿no? De manera didáctica. Y bueno, el ejemplo dice así, ¿no? Al hacer la determinación de una longitud utilizando un vernier, se ha obtenido los resultados siguientes, ¿no? Que mencionamos acá. Y también calcular el valor más probable. Es lo primero que pide, pero vamos a hacer todas estas de acá que vemos acá, ¿no? Valor más probable, desviación, error absoluto, o bueno, primero sería el valor medio, valor más probable, luego la desviación, luego el error absoluto o desviación estándar de una medición, luego el valor real de la medición, el error relativo y el error porcentual. Cada uno de estos pasos lo vamos a hacer. Pero empezamos con el error o el valor más probable. Bueno, ¿no? Continuando, vamos a... Sí, estamos. Continuando, vamos a calcular el valor más probable. Pues ya está, ¿no? Que el valor más probable... ahí está. Vamos a ver que el valor más probable va a ser igual a la sumatoria. La sumatoria de todos los x sobre n, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos como x? En este caso, el x primero va a ser igual a 53. Disculpen la letra. Vamos a arreglar esto para que se vea más bonito. ¿Dónde está el borrador? Vamos a ver dónde está. Espérense, vamos a ver esto de acá. Bueno, volvimos. Tuvimos unos pequeños problemas para poder realizar, pero nada de otro mundo, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a calcular, como dice, primero dice calcular el valor, disculpe, vamos a ponerlo acá. Ahora sí dice el valor más probable, ¿no? El valor más probable es igual a la sumatoria de esto cuando esto vale acá x k, por así decirlo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de repente para algunos, no? Eso dice que sume todos estos valores, sume esto y lo divida entre los números, ¿no? Si acá tengo, si en total supone que son 10, tengo que dividirlo entre 10, ¿no? Entonces en este caso tendríamos que x primero ser igual a 53,81 más 53,83 más 53,80 más 53,82 y así sucesivamente hasta 53,84, y todo esto de acá va a ser dividido entre 10, ¿no? Ese valor yo lo calculé y me va a dar un valor de 10. Disculpe, 83, a ver si no me equivoco, está 83, 53,81, disculpe, no. Entonces esto de acá vamos a borrar esto, entonces el valor de x así va a ser igual a 83, disculpen, eso no es 53,81. ¿Qué quiere decir eso, no? Entonces acá vamos a encontrar nuestra respuesta primera, ¿no? Que en este caso no, vamos viendo, entonces tenemos hasta ahí. Tenemos esto va a venir por aquí. Entonces vamos a encontrar acá que x ahí está.
Ahora, ¿qué vamos a hacer después? No, simplemente lo que deberíamos hacer es hallar la desviación, que eso sería igual al x menos el x sub i. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a valor absoluto es siempre, pero indiferentemente sea este primero o este primero, lo mismo da, porque al final vas a elevar al cuadrado. Pero si quieres puedes ponerle un valor absoluto. Pero recomendable yo le pongo el x' primero para que siempre se acuerde. ¿Qué quiere decir esto de acá? No tenemos el x' que es 53,81. Lo voy a restar menos, ejemplo, 53,81. Me va a dar 0,00. El primer valor que está acá. ¿No? Eso. Luego voy a restar el 53,81 menos el 53,83. Esto va a dar un valor de menos 0,02. Y así sucesivamente, como ven acá. Estos valores se van utilizando a partir de la resta, como pueden ver. No, ahora esto de acá lo voy a elevar al cuadrado. Pues indistintamente el resultado, o sea, esto no me va a importar porque voy a elevar al cuadrado y voy a tener estos valores, ¿no? Estos valores. Entonces, vamos a poner esto de acá por acá. Vamos a poner un poquito más pequeño. Ya bueno, no se puede. Entonces, no. Entonces de aquí vemos esta parte de aquí. Entonces habíamos encontrado que el primero es 53,81. Claro, nunca se olviden las unidades, milímetros, porque estamos midiendo en milímetros antes. Porque un buen dato va a mostrar veces que siempre en física se trabaja con las unidades. Por ejemplo, al inicio tuvimos que sumar 53,81 milímetros más 53,81 milímetros, por eso al final nos daba milímetros, como ven acá. Entonces ahora, no, disculpe. Ya, a ver, entonces tenemos hasta aquí este valor. El otro valor que obtuvimos fue de la desviación estándar, y este de acá que lo vamos a sumar. Simplemente la desviación estándar era la diferencia, y ahora vamos a hallar ¿cómo se dice? Este valor. Ese valorcito, que esto era igual a, vamos a ver, vamos a recorrer acá la sumatoria de desviación estándar, por ende por lo menos eso, ¿no? Entonces eso va a ser igual a la raíz cuadrada de sobre n por n menos 1. Vamos a pasar esto de acá. Por n menos 1, ¿no? Ya, entonces hasta ahí íbamos chévere. Tenemos que calculamos la desviación, luego calculamos el error absoluto. O bueno, ahorita vamos a calcular el error absoluto, que sería esto de acá. Bueno, esta parte hicimos la desviación para cada uno, restando el valor medio menos esto, y al final tenemos esto de acá y lo vamos a sumar. Esa suma, bueno, para ya no hacerla, esa suma nos va a salir un valor de aproximadamente, sería una, no sé, 0, sería un valor de aproximadamente, vamos a poner aquí, sería un valor de 7,84 por 10 a la menos 6. No es un valor pequeñito, pero a ese valor le vamos a sacar raíz cuadrada, y le vamos a raíz cuadrada de 7,84 por 10 a la menos 6 sobre 10, que es n, por
10 menos 1, que es 9. Y este valor nos va a dar no, miento, era el valor que teníamos era de 0,028 simplemente. Era 0,028 milímetros cuadrados, vamos al cuadrado, ¿no? Y sacamos la raíz de este valor, ¿no? Con esta de acá, y al final vamos a tener un valor de el de acá que vemos, este valor. Ahora vamos a tener un valor. Este valor, para llegar al error relativo, vamos a dividir este valor que nos va a salir acá entre el valor medio, que era este, y nos va a salir este de acá, milímetros. El error relativo ya no sale en milímetros, si las unidades se van. Luego este error relativo lo multiplicamos por 100 y nos va a salir esto de acá, y al final damos el último valor, que era el valor más probable por el error absoluto. Bueno, después vamos a hacer un ejemplo, pero espero que de repente no nos tengan una idea. El ejemplo no se presta mucho porque está algo feo, pero ahora, errores de una medición indirecta. También se calcula errores en una medición indirecta. Y más que todo el error tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos una expresión aquí de esta manera, en función, porque siempre va a haber una función. Simplemente el error se va a calcular calculando las derivadas parciales por su respectivo error, ¿no? Por ejemplo, sería una derivada parcial de f con respecto a x por el error de x, más sumado por la derivada de f de una función, ¿no?, con respecto a y por el error de y. Y así cuántas variables hay. Son derivadas. Espero que hayan estudiado su nivel de cálculo para poder, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio sencillo. Por ejemplo, un volumen, tenemos que calcular el volumen de un cilindro. Y un cilindro va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado por altura sobre 4. Esta es nuestra función. Entonces su error, como voy a decir, va a ser igual a la derivada de v con respecto a x por la variación de x más la derivada de v con respecto a y por variación de y más la relación de volumen por respecto a z. Bueno, es una forma de expresarlo, ¿no? Esta va a ser altura, ¿no? Las diferentes variables que tenemos acá, en este caso tenemos dos, y estas se van a derivar parcialmente. Son derivadas parciales que después verán. Vamos a hacer ejercicios mejor después para que entiendan, pero es para que se ubiquen en los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, acá pone un ejemplo, pero está algo feo porque no dice el radio. No hay radio, no hay con qué calcular. Después vamos a resolver, no se preocupen, en la práctica, porque voy a también subir videos de práctica resolviendo ejercicios. Ahora, espero que me hayan entendido. Vamos a hacer un recalco, o voy a recalcar aquí, ¿no? Para que de repente no se les haga tan difícil. Vamos a borrar el lienzo mejor. Ya, vamos a ver aquí, ¿no? Vemos acá errores, ¿no? Ejemplo, un error. Primero para medición directa calculábamos con la sumatoria de x, ¿no? Eso era para ir a lo más probable. Ahora, en cuanto a la desviación, esto va a ser igual a el x menos el x sub y, ¿no? Hasta ahí bien. Ahora, y luego para calcular acá igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de esto de acá de el cuadrado, o sea, de la desviación normal, o sea, así, sobre n por n menos 1. Eso se puede hacer con la tablita que lo mencioné, sale muy sencillo. Y finalmente tenemos nuestra medición x, que va a ser igual a x más menos esto de acá.
es nuestra medición. Ahora el error relativo va a ser igual a la variación de x con respecto al x medio. Hola. Y el error relativo porcentual va a ser igual al error relativo por 100. Eso es en una medición directa. Una medición directa. Ahora, para una medición indirecta, supongamos ay, carajo, espérense, disculpen. Ya. Supongamos que tenemos una función en x, y y z, puede ser cualquier variable. Entonces su error, claro que va a ser igual a la derivada de f con respecto al x más, bueno, por el este de acá, la derivada de f con respecto a la otra variable por la otra variable más la derivada de f con respecto a la otra variable, ¿no? Por su respectivo error, ¿no? Eso son, lo calculamos, ¿no? Y lo calculamos, que era de la medición directa. Bueno, pues vamos a hacer ejercicios, pero mientras quédense con ello, ¿no? Ya creo que vamos a continuar todavía porque falta y creo que nos estamos retrasando, pero vamos a tratar eso. Ahora, magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas, no? De acuerdo a su origen tenemos magnitudes fundamentales, auxiliares, derivadas. De acuerdo a su naturaleza tenemos escalares, vectoriales y tensoriales. En esta parte vamos a ver las fundamentales, auxiliares, derivadas, escalares y vectoriales, ¿no? Bueno, magnitudes por su origen. Tenemos las magnitudes fundamentales, son las principales, y entre ellas tenemos simplemente 7 por el segundo sistema internacional, y tenemos la longitud, la masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad, cantidad de sustancia y magnitudes auxiliares y magnitudes derivadas. En un posterior video hablaremos más sobre esto para no sobrecargar mucho.